Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos los romances más cautivadores del mundo del espectáculo, esas parejas que nos hacen creer en el amor verdadero, aunque sea a través de la pantalla. Hoy prepárense para suspirar, porque vamos a sumergirnos en la historia de amor que traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad hermosa, una conexión que nació entre guiones, cámaras y, bueno, mucha química. Hablaremos de Serkan Ayolu y Özge Gürel, dos talentosísimos actores turcos que nos robaron el corazón con su romance de novela. Sí, esa novela que los unió, que nos hizo creer en el destino y que finalmente los llevó al altar. Si eres como yo y te derrites por las historias de amor épicas, las que te dejan con una sonrisa tonta en el rostro y te inspiran a creer en el poder del amor, entonces este es tu vídeo. Acompáñame a descubrir todos los detalles de este romance de ensueño, desde los primeros coqueteos en el set hasta el sí, quiero que selló su amor para siempre. Pero antes de empezar a desentrañar esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrarás contenido fresco, emocionante y lleno de amor, chismecitos jugosos y las últimas tendencias del mundo del entretenimiento. Así que no esperes más y únete a nuestra comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos y preparemos el corazón para latir a 1000 por hora. La historia de amor de Serkan Ayolu y Özge Gürel está a punto de comenzar. Todo comenzó en 2014 en el set de grabación de la exitosa serie turca Kiraz Mevsimi, que en español se tradujo como Cherry Season, o Amar es primavera. Serkan y Özge interpretaron a Ayaz Dincer y Öykü Akar, una pareja llena de obstáculos, malentendidos, pero también de una química explosiva que traspasaba la pantalla. Sus personajes eran polos opuestos, pero como suele suceder en las mejores historias de amor, sus diferencias se complementaban a la perfección. Ayaz era el arquitecto exitoso, atractivo y un tanto arrogante, un hombre acostumbrado a salirse con la suya, con una vida organizada y un futuro brillante por delante. Su mundo era uno de líneas limpias, diseños vanguardistas y una ambición desmedida. Öykü, por otro lado, era todo lo contrario. Era la aspirante a diseñadora de moda, creativa, soñadora y un poco torpe, una joven que vivía con el corazón por delante, llena de ideas originales, pero con la tendencia a tropezar con la realidad. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas tímidas, la forma en que se complementaban en cada escena. Era evidente que algo especial estaba sucediendo. Desde el inicio de la producción, los productores y el director de Kiraz Mevsimi notaron la química palpable entre Serkan y Özge. Más allá de sus habilidades actorales individuales, existía una sinergia natural que elevaba cada escena en la que compartían pantalla. Las miradas se prolongaban un poco más de lo necesario, las sonrisas eran más genuinas, y la tensión romántica era palpable incluso fuera de las escenas de romance explícito. Esta química, por supuesto, fue un factor crucial en el éxito arrollador de la serie. El público se enamoró de Ayaz y Öykü, de su relación tumultuosa pero llena de amor verdadero. Querían verlos juntos, superar sus diferencias y encontrar la felicidad. Al principio ambos actores se mantuvieron muy profesionales, concentrados en sus personajes y en hacer que la historia de amor de Ayaz y Öykü fuera lo más creíble posible. Serkan, conocido por su dedicación y perfeccionismo, se enfocaba en internalizar la arrogancia y el encanto de Ayaz, mientras que Özge se sumergía en la creatividad y la dulzura de Öykü. Ambos entendían la importancia de transmitir la esencia de sus personajes al público. Pero con el paso del tiempo, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse. Las largas jornadas de grabación, los momentos compartidos fuera del set, las risas y las confidencias fueron creando un vínculo cada vez más fuerte entre ellos. Imagina las largas horas de rodaje, los descansos entre escenas donde compartían risas y anécdotas, las cenas después del trabajo donde charlaban sobre sus vidas, sus sueños y sus miedos. Poco a poco se fueron conociendo a un nivel más profundo, descubriendo intereses y valores compartidos. Se dieron cuenta de que, detrás de las cámaras, también se complementaban a la perfección. Serkan, con su calma y su madurez, equilibraba la energía y la espontaneidad de Özge. Özge, con su alegría y su optimismo, iluminaba el día de Serkan. Los fans de la serie, por supuesto, no tardaron en darse cuenta de la química entre Serkan y Özge. Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla comenzaron a circular en las redes sociales, alimentados por las fotos y vídeos que compartían los actores en sus perfiles. Los fans más observadores analizaban cada mirada, cada gesto, cada comentario, buscando pistas que confirmaran sus sospechas.
Se crearon cuentas dedicadas a recopilar evidencia de su romance, y los hashtags almohadilla Serkan-Ozgereayobe se volvieron tendencia mundial. Sin embargo, ambos se mantenían herméticos, sin confirmar ni negar nada. La presión mediática era cada vez mayor, y los fans estaban ansiosos por saber si el amor que veían en la pantalla se había convertido en realidad. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Los periodistas les hacían preguntas incómodas en cada entrevista, tratando de obtener alguna declaración que les permitiera publicar la noticia. Pero Serkan y Ozge eran expertos en esquivar las preguntas y mantener su relación en privado. Preferían concentrarse en su trabajo y proteger su intimidad del escrutinio público. Fue hasta el año 2015, después de varios meses de rumores y especulaciones, que finalmente se confirmó lo que todos sospechábamos: Serkan Ayolu y Ozge Gurel estaban enamorados. La noticia causó furor en las redes sociales y entre los fans de la serie, quienes no podían estar más felices de que su pareja favorita de la pantalla se hubiera convertido en una pareja real. La confirmación llegó a través de una fotografía publicada en la cuenta de Instagram de un amigo en común, donde se les veía juntos, abrazados y sonriendo, durante unas vacaciones. La imagen se viralizó en cuestión de minutos, y la noticia fue replicada por todos los medios de comunicación. A partir de ese momento, Serkan y Ozge comenzaron a mostrarse más abiertamente como pareja, compartiendo fotos y mensajes románticos en sus redes sociales, asistiendo juntos a eventos públicos y hablando abiertamente de su amor en entrevistas. Dejaron de esconderse y empezaron a disfrutar de su relación a la luz del día. Sus perfiles de Instagram se llenaron de fotos de sus viajes, de sus cenas románticas, de sus momentos de diversión. Se convirtieron en la pareja de moda en Turquía, y su amor era admirado y envidiado por todos. Su relación se consolidó rápidamente y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su amor era genuino, transparente y lleno de complicidad. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebraban sus éxitos y se consolaban en los momentos difíciles. Se convirtieron en un equipo unidos no solo por el amor, sino también por el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Pero como en toda relación, también tuvieron que enfrentar obstáculos y desafíos. La fama y la atención mediática pueden ser muy exigentes, y mantener una relación en el ojo público no siempre es fácil. Los rumores y las especulaciones eran constantes, y a menudo tenían que lidiar con noticias falsas y chismes maliciosos. Sin embargo, Serkan y Ozge supieron sortear estos desafíos con madurez, comunicación y mucho amor. Se mantuvieron unidos y confiaron el uno en el otro, sin permitir que las opiniones externas afectaran su relación. Durante años mantuvieron su relación sólida y discreta, lejos de los escándalos y los rumores. Se enfocaron en construir un futuro juntos, en seguir creciendo como personas y como profesionales. Y por supuesto en seguir amándose con la misma intensidad que el primer día. Se convirtieron en un ejemplo de perseverancia y compromiso, demostrando que es posible mantener una relación sana y feliz incluso bajo la presión constante de la fama. Después de varios años de noviazgo, llegó el momento que todos sus fans estaban esperando. Serkan Ayolu le propuso matrimonio a Ozge Gurel. La pedida de mano fue de lo más romántica y emotiva, en un lugar paradisíaco y con una puesta de sol de ensueño. Según contaron en entrevistas posteriores, Serkan había planeado la pedida de mano durante meses, buscando el lugar perfecto y el momento ideal. Había organizado una cena romántica en una playa privada, con velas, flores y música suave. Después de la cena, mientras el sol se ponía en el horizonte, Serkan se arrodilló y le propuso matrimonio a Ozge con un hermoso anillo de diamantes. Ozge, por supuesto, dijo que sí entre lágrimas de felicidad. La noticia de su compromiso fue recibida con gran alegría por sus fans, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. La boda se convirtió en uno de los eventos más esperados del año en Turquía. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre la fecha, el lugar y los detalles de la ceremonia. Se rumoreaba que sería una boda lujosa y extravagante, con la presencia de numerosas celebridades. Finalmente, el 14 de julio de 2022, Serkan Ayolu y Ozge Gurel se casaron en una ceremonia íntima y romántica en Alemania, país natal de Serkan. La novia lució un hermoso vestido blanco de encaje, diseñado por un famoso modisto turco, mientras que el novio optó por un elegante traje azul marino. La ceremonia estuvo llena de momentos emotivos y románticos, y los novios no pudieron contener las lágrimas de felicidad.
La lista de invitados fue reducida, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Días después celebraron una segunda boda en Turquía, para poder compartir su alegría con sus familiares y amigos que no habían podido asistir a la ceremonia en Alemania. Esta segunda boda fue aún más grande y espectacular, con una gran fiesta y muchos invitados famosos. La celebración se llevó a cabo en un lujoso hotel en Estambul, con una decoración exquisita y música en vivo. La novia lució un segundo vestido, aún más impresionante que el primero, y los novios bailaron hasta el amanecer. Desde entonces Serkan y Özge han disfrutado de su vida de casados, viajando juntos, compartiendo momentos especiales y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Su amor sigue siendo tan fuerte y genuino como el primer día, y son un ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Han continuado trabajando en sus respectivas carreras, protagonizando series y películas exitosas. También han participado en campañas publicitarias y proyectos sociales. Su historia es una prueba de que a veces la ficción puede convertirse en realidad, que los sueños pueden hacerse realidad y que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Serkan Ayolu y Özge Gürel nos demuestran que el amor puede florecer entre guiones, cámaras y sets de grabación, y que puede ser tan hermoso y duradero como el que vemos en las películas. Son un faro de esperanza para aquellos que creen en el poder del amor verdadero. Ahora, recapitulemos brevemente los puntos clave de esta historia de amor que nos ha robado el corazón. Serkan y Özge se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, donde la química entre sus personajes traspasó la pantalla. Mantuvieron su relación en secreto durante un tiempo, pero finalmente confirmaron su romance, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de Turquía. Después de varios años de noviazgo, se comprometieron y se casaron en 2 hermosas ceremonias. Y ahora disfrutan de su vida de casados, compartiendo su amor con el mundo y demostrando que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Espero que hayas disfrutado tanto como yo recordando esta historia de amor. Sin duda, Serkan Ayolu y Özge Gürel son una pareja que nos inspira a creer en el amor verdadero, en el destino y en la magia de las conexiones genuinas. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia de amor? ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Cuál es tu serie turca favorita? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, no olvides darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de amor. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Les mando un abrazo enorme y les deseo mucho amor en sus vidas. Hasta la próxima.